Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. Se escucha el sonido de su majestuosa voz. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta noche de miércoles. Estamos aquí en el foro del Centro Cristiano Calacoya. Atrás de cámaras en los controles está el joven Oscar Gallardo y aquí nos acompaña César Vega. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias a Dios, Alex. Gracias a Dios que estamos en esta transmisión de miércoles en la noche. Pues estamos expectantes a ver qué vamos a ir leyendo en la Escritura y que sea el Espíritu Santo el que nos vaya dirigiendo. Ok. ¿Oramos? Claro. Padre, queremos poner en tus manos la transmisión del día de hoy, principalmente porque nos queremos reunir en torno a tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos vaya iluminando aquellos textos que vamos a ir leyendo, que también vaya iluminando nuestros pensamientos para que podamos ir aprendiendo más de este tema, un tema que ya llevamos algunas semanas revisándolo, pero que es necesario que pongamos atención a algunos puntos para que podamos ir creciendo y fortaleciéndonos en fe. Gracias por lo que nuestros hermanos están dispuestos a recibir y que haga tu Santo Espíritu la obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como ya lo comentaste, es un tema que hemos estado viendo durante algunas semanas, que es acerca del pecado, que no solamente es un tema importante a revisar, sino es extenso. Hemos visto el origen del pecado de alguna manera, de forma general, y vimos también la consecuencia espiritual en el hombre por causa del pecado. Pero no solamente es la parte espiritual, tiene otras implicaciones en la vida del individuo, y es lo que vamos a estar viendo ahorita. Sí, fíjate que igual para comenzar con el tema de hoy, si podemos hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo, para aquellos que no se habían conectado y que están ahorita captando la transmisión, y para los que no, pues que también podamos refrescarlo un poquito. Estábamos viendo, Alex, en primer lugar, que Dios es, para empezar, el que hace todas las cosas perfectas. Está mostrando su capacidad creativa, su capacidad creadora, su ánimo, pero resuelto para hacer cosas bellas, hermosas, funcionales. Y es más, el mismo Señor, así la Escritura como lo firma, ¿no? Y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera, todo era muy bueno. La creación de Dios es perfecta, la creación de Dios es completa, la creación de Dios queda hermosa, así como Dios la creó. Entre esas criaturas, vemos que Dios también hace unos seres espirituales que la Biblia les llama querubines, así nos lo informa la Escritura, que específicamente quiere decir seres alados, pero que son muy, muy, muy especiales, porque en la Escritura vemos que se encuentran muy cerca de Dios. Se encuentran en el Edén, se encuentran, Dios le pide a Moisés que haga las cosas conforme al modelo que le mostró en el monte, y ahí están bordados en las cortinas antes del lugar santísimo y están sobre la tapa del propiciatorio. O sea, son seres, y en las visiones también en Apocalipsis y en Daniel, son seres que están muy cerca, muy especiales, son seres sorprendentes. Uno de ellos, uno de esos querubines, no eran ángeles, eran querubines, de repente sufre algo en su ser y hace una modificación tremenda a su propósito. Vemos Ezequiel 28:12, vamos a darle lectura al texto, dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de un querubín. Uh-huh. El 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Ahí vemos la perfección de este querubín hecho por Dios. Nos habla de que es algo perfecto y maravilloso. Y de repente, Alex, vemos que después dice, ¿hasta qué? Este querubín, sabemos perfectamente de quién estamos hablando,
Y es algo que también Isaías 14 también hace referencia. Habla Isaías ahí de qué fue lo que le pasó a este querubín. Dice Isaías 14, 14:13, tú que decías en tu corazón, ese fue el hasta qué. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces lo que estamos viendo en este caso es como este querubín protector, este querubín tan hecho y lleno de hermosura, perfecto en conocimiento y sabiduría, de repente dice que quiere ser igual a Dios. Entonces, obviamente, es degradado, es corrompida su sabiduría, y entonces es enjuiciado junto con una tercera parte de ángeles que lo siguen a él. Sabemos que él es Satanás. Satanás quiere decir adversario, y entonces es el que se empieza a oponer, y su naturaleza es estar en contra de Dios, y su propósito y su meta es robar, matar y destruir. Vemos que toda esta situación sucede en las primeras semanas de la creación, porque en el sexto día Dios hace al hombre, está habitando el hombre en una comunión íntima con Dios, eso también lo vimos, estamos recapitulando, hasta que llegue el momento en que se presenta en forma de serpiente este querubín protector, porque así lo dice la Escritura, que es la serpiente antigua, y se introduce para poder sembrar algo en Eva. A través de, como dice la misma Escritura, maestro del engaño, se presenta con un argumento totalmente pernicioso. Primero le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, está sembrando en ese argumento, está sembrando una duda en la mujer, está semblanteando, está seduciendo. Y después el segundo argumento es totalmente contrario a lo que Dios dijo. Dios dijo, van a morir, y la serpiente le dice a la mujer, Dios sabe que ustedes no van a morir. Y empieza la obra. Y entonces la mujer, al escuchar a la serpiente, es engañada por la serpiente, y pues yo creo que de manera inducida comete rebelión en contra de lo que Dios había expuesto, y entonces es cuando se da a luz el pecado. La tentación dio a luz el pecado, y como lo vimos también la semana pasada, el pecado da a luz a la muerte. Fíjate que toda esta recapitulación es importante porque primero describe ahí en Ezequiel la perfección, la hermosura de este querubín protector, y nada más faltó, creo, leer el último versículo donde dice, hasta que se halló maldad en ti. ¿No? O sea, ¿y cuál fue esa maldad? La que describe Isaías, ¿no? Que dice, bueno, quisiste poner tu trono alto como el de Dios, ser semejante a Dios, estar en el lugar de Dios, tener la gloria de Dios. Y un profeta describe su belleza, su magnificencia, cómo fue creado, hasta que se halló maldad en ti. Y el otro profeta, Isaías, explica cuál fue esa maldad, ¿no? Que querer ser como Dios, poner su trono muy en alto como Dios, y ahí empieza. Entonces, esa es la línea, ¿no? Y que esa sabiduría que tenía, esa hermosura, se corrompió justamente por eso. Cuando lo traemos a la humanidad, nos damos cuenta que fue lo mismo, ¿no? Y muchos de los apóstoles, o bueno, los apóstoles, en este caso, por lo menos Pedro y Pablo, hablaban de que entrarían encubiertamente, falsos maestros, que encubiertamente se introducirían falsas doctrinas. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? De que siendo un querubín que tenía una imagen de querubín, cómo entra encubiertamente en el Edén en forma de serpiente para engañarlos, ¿no? No se presentó en la imagen que tenía real como querubín, y que seguramente también esa belleza se corrompió, pero no entra así, sino entra encubiertamente, ¿no? Como siempre es el engaño, entra encubiertamente, y como utiliza una parte de verdad y otra parte de mentira. La verdad era, serán como Dios, la mentira es, no es cierto que van a morir, ¿no? Que es hasta la fecha la fórmula que se sigue cuando alguien mete alguna doctrina equivocada, cuando alguien entra encubiertamente para cumplir sus propios propósitos, sus propias ambiciones en una congregación.
siempre sí es lo mismo, ¿no? Y te hablan en una parte de la verdad y otra parte de la mentira. Y así sigue siendo, pero llegamos al punto de que nos llama la atención qué pasa en esos dos seres creados por Dios, que convivían con Dios, que también Dios los hizo como el resto de la creación, que al finalizar dice Dios, vio que era bueno. Y que al estar conviviendo con Él, simple y sencillamente llega un momento en que se les presenta una oferta, por decirlo de alguna manera, que es una tentación a la cual ellos son abiertos sus ojos a esa propuesta, a esa tentación, a esa oferta que les presenta Satanás. Hay un proceso previo a tomar de ese fruto, ¿no? Fueron abiertos sus ojos en la traducción, cuando mirábamos esto, es abrir una puerta, no abrir los ojos, abrir una puerta a una reflexión que lleva a un juicio, ¿no? Un juicio es algo, un veredicto, una determinación. Y ellos, entre el momento que la serpiente les dice esto y entre el momento que Eva extiende la mano, es claro que se abrieron sus ojos de alguna manera. Hubo ese momento de que se abrió una puerta a una reflexión que llevó a un veredicto, y de ese veredicto una acción de decir, tomar del fruto y comer. Y cuando lo come, dice, pues fueron abiertos sus ojos, ¿no? Pero hubo un momento en que de alguna forma también reflexiona en lo que va a hacer y lo ejecuta. ¿Por qué? Porque se presenta esto y hay algo en el ser de Eva que se remueve, que se despierta y toma una acción que ya sabemos cuál es la consecuencia. Sí, vemos a unos seres creados con capacidades completas, con inteligencia, con entendimiento, con discernimiento, porque Dios los hizo completos, ¿no? Como vimos al principio, Dios hizo las cosas perfectas. Y dice el versículo 6 de Génesis 3, 6, que es la base de esta parte que estamos viendo, las consecuencias del pecado en el individuo, en el ser humano. Dice aquí, Génesis 3, 6, y vio la mujer, y si es específicamente el verbo en el original, ver, la mujer, que el árbol era bueno para comer, o sea, el fruto de este árbol, y que era agradable a los ojos. No solamente estaba viendo lo que se veía bien, sino que también aparte era agradable, tanto era bueno como también era agradable, y también codiciable para alcanzar sabiduría, es decir, deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Este hecho de ver, de razonar, de meditar, que está haciendo la mujer, porque dice, lo ve, y cuando dice, ve que es bueno para comer, eso no significa de repente lo veo y con una sola mirada digo, es bueno o no es bueno para comer. Tiene que tener una actividad mental para decir, mira, déjame razonar. ¿Y ella de dónde está sacando estos razonamientos? Su propia cabeza los está produciendo, pero con una base engañosa, que es lo que la serpiente les dijo. ¿Qué fue lo que la mujer entendió de lo que le había dicho a Adán? No lo sabemos, porque Dios le dijo a Adán, de este árbol no comas. Y vemos que probablemente Adán le dijo a la mujer, no solamente no comas, sino no lo toques. Porque la mujer, cuando le responde a la serpiente, dice, no, es que dijo que de ese árbol no comas ni lo toques. Y aunque Dios no dijo, nada más dijo, no lo comas, probablemente a Adán le había pasado la información a la mujer, ten cuidado, ni siquiera lo toquemos. Entonces la mujer conoce este argumento, pero escucha a la serpiente, y la serpiente es convincente. Si no fuera convincente, la mujer no hubiera sido engañada. Porque dice la escritura más adelante en el Nuevo Testamento en Hebreos, fue engañada la mujer. No de repente fue, se le despertó la codicia y la avaricia, y de repente sí, vamos a rebelarnos contra Dios. No fue una rebelión voluntaria contra Dios específicamente, sino fue una rebelión inducida. Y de todos modos cae en el mismo error que la serpiente de rebelarse contra Dios, aun cuando ella no era su propósito per se. Pero dice aquí, ve la mujer, entonces lo medita, lo piensa, después dice más adelante, y entonces toma del fruto, ya la acción, y lo come. Para empezar, desde el momento de verlo, meditarlo y acceder. Y no solamente come de él. Dice después, y también lo dio a su marido, el cual también así comió como ella. Y ahí es cuando se consuma el pecado completito, de principio a fin.
Fíjate que por eso es importante otra vez ir a la palabra, algo que ya habíamos citado, pero a la luz de lo que hemos estado revisando toma más sentido lo que dice Santiago 1:13, perdón. En adelante dice, cuando alguno es tentado, ahí está la tentación, desde el Edén fue la tentación, ¿no? Cómelo, vas a ser como Dios y no vas a morir. Ahí está la tentación. Si cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y aquí viene la explicación, versículo 14, sino que cada uno, individualmente cada quien, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí es lo que pasó con ella. Le presentaron una tentación, había incipientemente hay una concupiscencia que dice es atraído y seducido por esa concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte, que fue lo que realmente pasó ahí, ¿no? Y entendemos como concupiscencia un deseo o anhelo desordenado, un deseo desordenado de placeres deshonestos, ¿no? Otra vez aquí, ¿en qué está lo deshonesto? En querer ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Como Satanás quiso ser como Dios, semejante a Dios, poner su trono en alto, ser como Él, y es el mismo principio. ¿En dónde radica la maldad? La aspiración de ser como Dios, ¿no? En vez de como criatura reconocer la diferencia y adorarlo por lo que Él es, está esa aspiración, ese deseo soberbio, no sé, de ser como Dios. Y aquí, en el caso de Eva, se le presenta eso, porque sí, dice, lo vio, fue codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Ser como Dios, conociendo el bien y el mal, ese tipo de sabiduría. Pero dice que aquí, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y segunda de Pedro 1:4 dice, bueno, desde el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, fíjense, pongan atención, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O sea, aquí Pedro está corroborando. Estábamos en un estado de corrupción antes de Cristo. ¿Qué generó ese estado de corrupción? A causa de las concupiscencias, ¿no? Y Santiago lo está diciendo. Si unimos las dos ideas, sin duda había una incipiente concupiscencia en Eva. Sí, bueno, lo que habían, a diferencia de los hijos de Adán y Eva como hijos de Dios, creados a imagen de Dios en ese principio, de hecho tienen una, digamos que una actitud inocente, como vemos en los pequeñitos. Lo comentábamos hace un momento antes de entrar al aire. Vemos cómo los bebés, llega un momento en que estén con quien estén, no sienten ellos vergüenza de su desnudez, no sienten ellos como que de repente se ruboricen porque los están viendo su cuerpo completamente desnudos. Ellos mismos están explorando su cuerpo y lo ven como algo natural. Y pueden ver a otra niña u otro niño y tampoco pasa ningún pensamiento de codicia por la otra persona. O de malicia. O de malicia. Porque es lo que pasa con Adán y Eva. Ellos primero están como en esta condición inocente. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Como lo dice 2.25, ¿no? Génesis 2.25. Están desnudos y no se avergonzaban de su desnudez. Y justamente después de comer es lo que sucede con ellos, que justamente prueban el fruto, les son abiertos los ojos, lo que esto signifique, que les son abiertos los ojos, y inmediatamente se dan cuenta de que están desnudos. La idea está conectada, el abrir los ojos con ver su desnudez, y ver su desnudez con sentir vergüenza. Y no solamente sienten vergüenza, también sienten culpabilidad, ¿no? Porque cuando el Señor está hablándole a Adán, ¿dónde estás? Dice Adán, estoy aquí escondido porque tuve miedo. Entonces, se generan diferentes situaciones, emociones, pensamientos en el ser humano, y que todos fueron detonados justamente por el pecado
de haber comido algo que Dios les dijo que no comieran, y por esa condición le fueron abiertos los ojos. ¿Qué fue lo que llevó a Eva a comerse ese fruto? La tentación de Satanás. Específicamente tiene que estar ahí la idea, la tentación de Satanás y la incapacidad de la mujer para mantenerse en lo que Dios les había dicho, y después con ello también Adán al comer también del fruto porque su esposa se lo estaba ofreciendo. Y ya después nosotros los seres humanos, ya venimos nosotros con ese pecado inserto. Ellos nacieron sin pecado, pero nosotros sí nacimos con el pecado por esta incapacidad y separados de Dios en esta muerte espiritual, como lo vimos la semana pasada. Pero creo que esta parte que ya son específicamente las consecuencias o las implicaciones del pecado en nuestra vida, hay buenos ejemplos a ver lo que dice aquí, ¿no? Dice la Escritura. Conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando de repente comen el fruto, les son abiertos los ojos. La primera sensación es, híjole, estamos desnudos. La vergüenza, la sensación de Estar incluso expuestos. vulnerabilidad, de estar expuestos. E incluso, como leíamos, se cosieron delantales, querían cubrir sus órganos sexuales. O sea, ¿por qué? ¿Qué les lleva a pensar en que tienen que cubrir esa parte? O sea, ¿qué es lo que hace pensar en ellos que eso es malo? ¿Qué es lo que le hace a un bebé pensar que esto está mal? ¿Qué podría ser? ¿Qué es lo que se está abriendo en los ojos? Ahorita nosotros sabemos que estar expuesto a tu cuerpo no es correcto, pero porque ya tenemos este pensamiento. Pero cuando éramos bebés, en algún momento de nuestra existencia, no pasaba absolutamente nada. Si nosotros nos bañábamos con nuestros primos o con otros pequeñitos ahí y estábamos en una alberca, no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero llega el momento en que viene este pensamiento de vergüenza, que creo que es una de las condiciones que tenemos que se despierta en nosotros, y por eso tenemos que cubrirnos, una codicia, hay una apertura justamente a la concupiscencia, a de repente estar deseando lo que no nos pertenece, a tener ganas de satisfacer estos deseos que no son correctos, que no son sanos. Sí, de hecho comentábamos también que cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y dice, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y el Señor le pregunta, es que oí tu voz, es que estaba desnudo. Dice, es que estaba desnudo y oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Y dijimos, el Señor no le preguntó, ¿por qué tuviste miedo, Adán? La pregunta fue, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Porque dijo, estaba desnudo, tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Y la pregunta no fue, ¿por qué tuviste miedo? La pregunta fue, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? Y ya con eso Dios ya se sabe que sí comieron del fruto. Y como tú dices, como está hablando mucho la palabra de las concupiscencias, de ese deseo desordenado por placeres deshonestos, tú dices, bueno, ya ahora la vista hacia esa desnudez ya es de otra manera, ¿no? Ya está esa concupiscencia en que puede despertar lascivia, lujuria, deseo sexual, etcétera, ¿no? Y dice, ya te tienes que cubrir porque ya tus ojos ya no son como antes en que andaban desnudos en el huerto y no había ningún problema, ¿no? Ahora ya hay otra forma de ver a Eva. O sea, ella había visto a Eva desnuda, pero después de este evento ya no ven su desnudez de la misma manera, ¿no? Porque ya se despertaron otras cosas, entre ellas, pues, como dijimos, la concupiscencia, porque aún, una vez más, en otra cita, Tito 3:3, dice lo siguiente, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Creo que aquí también describe diferentes pasiones que el hombre experimenta en esa naturaleza caída, porque dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y es que fíjate que creo que este deseo para satisfacer este tipo de, ¿cómo dice la definición de concupiscencia?
Es deseo desordenado de deleites deshonestos. Y no solamente son cuestiones de tipo sexual. No. Pueden ser intelectuales, pueden ser anímicos, incluso hasta pueden ser afectivos, sin otro tipo de connotación sexual. O sea, a final de cuentas es un deseo desordenado, como en este caso el querer adquirir sabiduría para ser como Dios. O sea, ¿eso qué tiene de sano? ¿No? O sea, hay una enorme distancia entre el creador y la creación que ellos mismos conocían porque tenían ese entendimiento sobre quién es Dios y su misericordia, su gracia y su poder. Sin embargo, ellos dicen, no, yo creo que sí vale la pena como la serpiente nos lo está presentando, ¿no? Pues, la verdad es que sí hay varias... Fíjate que por último, perdón, rápido, Sí. añadiría, cuando Dios da los conocidos 10 mandamientos, mete que no solamente es lo sexual, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, nada de él. ¿Por qué? Porque hay una codicia que no nada más meramente sexual, sino es una codicia por tu carro, tu casa, tu negocio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí entra esa situación y esa definición que te comentaba que me gustó mucho, que dice que realmente la raíz del pecado es esa autonomía en la cual quito a Dios, dejo fuera de la ecuación a Dios para centrar las cosas en mí, ¿no? Dejo a Dios fuera y quedo yo, y en ese yo es la consecución de todo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, mis deseos, mis sueños, mis pasiones, es cumplir mi ego, lo que yo quiero. Y tiene que ver mucho con lo que estamos viendo entonces. Y de hecho es esta parte, ¿no? De repente el conocimiento del bien y del mal, como también incluso algunos otros autores lo manejan, ¿no? Es el deseo de decidir las cosas, lo que está bien y lo que está mal por mí mismo, la independencia de lo que Dios ha dicho, y fue lo que hizo Satanás, ¿no? Yo no quiero yo no quiero estar bajo lo que Dios haya designado, yo quiero tener un trono a la misma altura que el Altísimo, o sea, tener un trono alterno, quiero ser igual a Dios, quiero tener las mismas canonjías que Dios, el mismo poder que Dios, quiero tener mi reino aparte, mi trono aparte. O sea, dices, no, ese es un terrible pecado porque Dios, al ser el creador de todo, es el dueño absolutamente de todas las cosas, y el deber del ser humano es amarle y obedecerle. Ese es el deber de todos, lo sepan o no lo sepan, lo entienden o no lo entienden, para ángeles, para seres humanos y para toda la creación. Y entonces, al momento en decidir querer ser igual a Dios, lo que estamos manifestando es tremenda rebeldía. Es una rebeldía. ¿Sí? Y declaramos nuestra autonomía respecto de él y sustituimos a Dios por uno mismo. Pero y la consecuencia es, a final de cuentas, pues nefasta para uno solo, ¿no? La autodestrucción, diríamos, ya viéndolo después. Pues bueno, hasta aquí llegamos en esta parte de la reflexión respecto a las consecuencias del pecado. Nos falta todavía ver más consecuencias, no se ha extinguido este tema, y pues vamos a hacer una breve oración, si gustas, por todas las necesidades que hayan puesto en el chat. Amén. Pues, Señor, ponemos en tus manos a las situaciones que estén viviendo nuestros hermanos en la fe, los que están conectados, aquellos que están levantando su voz, pidiéndote que tú intervengas en cuestiones de trabajo, de salud, cuestiones de relaciones. Tú conoces cada situación, pero también aparte nosotros sabemos que tú tienes misericordia de nosotros y que todas las cosas que les suceden a las personas que te aman a ti, tú, Señor, tienes un buen propósito para ellos y les suceden para bien. Rogamos que haya paz en sus corazones y la fe suficiente para poder descansar en ti, de que estas cosas, Señor, tienen un buen propósito y que veremos después el resultado favorable para el crecimiento de la iglesia, pero también principalmente para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por la transmisión de este día y rogamos que nuestros hermanos también tengan una tarde, una noche en descanso. En Cristo Jesús. Amén. Y pues antes de despedirnos rápidamente, les recordamos que ya hay existencia de nuevo del libro del pastor Gilberto Kairos. Ya puede encontrarlo de nuevo en la librería, ya hay más existencia de estos libros, más aparte que usted sabe que lo encuentra en Amazon, ya sea en la versión digital o en la versión física. Y también pues ya puede tener acceso al semanario donde viene información que le va a ser muy útil para que ya pueda accesar a él. Los que han ya dado su correo para que les llegue, seguramente les llegará, y si no, a través del Calabot, que es el 55 53 66 1600, ahí usted entra y lo puede dejar su correo y solicitar este semanario para que tenga acceso a esa información. Y también hoy miércoles ya está también por ahí en circulación la carta de noticias de este mes. Sí, exactamente.
Pues Bueno. son los avisos. ¿Algo más? No, nada más bien era desearles que tengan una excelente noche con su familia y que también ustedes puedan seguir repasando estos temas para que se sigan nutriendo allá en casita. Que Dios les bendiga y que descansen. Hasta luego.